Hola, ¿qué tal, gente? Estoy haciendo un nuevo video para el canal. Esta vez les voy a mostrar Lisboa y sus bellas calles. Y como dice el título, vamos a ir a visitar las copias portuguesas del Golden State en San Francisco y el Cristo Redentor en Río de Janeiro, que están aquí en Lisboa. Así que acompáñenme a visitar un poco de Lisboa. Y una de las cosas que tengo que hacer casi que por obligación es subirme a uno de los transportes más antiguos e icónicos de la ciudad, el tranvía 28. Así que vamos. El tranvía 28 data de 1914, cuando aún los carruajes tirados por caballos ayudaban a los habitantes de Lisboa a desplazarse por calles y colinas. Y lo entiendo perfectamente porque Lisboa está lleno de cuestas y colinas. Los vagones siguen siendo conservados como eran antiguamente, con pisos de madera y marcos de ventana de madera. Al día de hoy, el tranvía 28 sigue siendo muy utilizado por los habitantes de la ciudad, pero también es una súper buena opción para los turistas que quieren ver las mejores postales de la ciudad. Y esto se lo digo de verdad porque de verdad está lleno de turistas queriendo subir al tranvía. Me acabo de bajar del tram, primera parada obligatoria, el mirador de Santa Lucía. Vamos a ver qué tal el mirador, dicen que es uno de los más bellos de la ciudad. Ah, pero qué lindo, qué lindo. Pedazos de cruceros los que hay ahí. O sea, uno, dos, es un poquito más chiquito. Y allá al fondo hay otro más. Este es el más grande de los tres. Particularmente es la primera vez que vengo acá y está bien agradable, ¿eh? Bien chill. Hay gente tocando música, gente haciendo fotos porque las vistas son espectaculares. Debo decir que está muy guapo ese mirador. Ahora nos vamos a visitar a uno que está acá al lado. Debería yo seguir estas calles y llego al otro. Y ahí va un bondiño, un tranvía rojo, pero ese creo que es turístico. Vamos a ver qué tal. Wow. Y está lleno de gente. Infaltable la cafetería. Ya están vendiendo cerveza allá también. Y las vistas. Tremenda terraza, una tremenda terraza. Ahí el amigo vendiendo sombreros. Hola. Por acá venden bondiños de juguete. No de juguete, de decoración, ¿no? Acá estoy más cerca todavía de los cruceros. Qué suerte que se abrió el cielo, se despejó porque en la mañana estuvo lloviendo, pero mal. Se despejó, por lo menos. Y ya al fondo se ven más cúpulas de, no sé, deben ser iglesias, pero qué linda la fachada y la arquitectura de Lisboa. Este mirador, que se llama el mirador de Portas do Sol, es más grande, ¿no? En la parte que estuve recién era ese lado que está ahí, y acá hay más una terraza inmensa. O sea, esto me imagino que cuando es temporada ahora hay gente, pero cuando es verano debe estar, pero como dicen los españoles, petado. Me llama la atención cuántos carritos hay de estos para hacer tour. Está lleno de eso, está el negocio de los carritos para llevar turistas. Y hay unos más clásicos y hay otros que son como tipo hasta 4x4, como ese. Aquí estamos en el barrio de Alfama y de verdad que caminar por estas calles es una obra de arte este barrio en realidad. Va pasando el tranvía, se siente como que es un barrio bien tradicional de Lisboa. Creo que esta era la cúpula y la iglesia que se veía desde más atrás, desde el mirador, el monasterio de San Vicente de Fora. Voy a seguir caminando, necesito subirme al tram de nuevo para terminar el trayecto, pero les quería mostrar esto. No todas las capitales es perfecto, ¿no? Yo creo que es la suma de tantos turistas y locales también, porque está lleno de cerveza, botellas de vino, y como está lleno de bares acá a la vuelta.
Bueno, y acá terminó el tramo y como ven está lloviendo, no, bueno, no lloviendo pero lloviznando, así que yo creo que voy a aprovechar ahora para comer o almorzar algo. Es que miren la fila para volver a subir de nuevo al tram. No termina. Bueno, ahí terminó. Oh, qué locura. Aquí encontré un lugar para comer. Me pedí una sopita de pollo. Tiene igual como... no sé qué son eso en realidad, pero son legumbres. Y para probar me pedí una cerveza Superbock y Sagres, que son las cervezas como más famosas de acá de Portugal. Yo soy amante de la sopa, aunque puedo decir que esta sopa está buenísima y baratito, por €1 y ¿cuánto? 80. La cerveza estaba buena, pero es como cualquier cerveza genérica de cualquier país, no tiene mucha gracia en realidad. Bueno, terminé de comer, así que seguimos. Lo que me llama la atención de Lisboa, bueno, y en realidad de Portugal en general, es que la vida es muy tranquila y los portugueses son muy apegados a sus tradiciones y costumbres. Por ejemplo, es sagrado el café en la mañana con croissant o el típico pastel de nata. Son muchos de salir a comer a restaurantes en familia y hacer vida de barrio. Si comparara con otros países en los que he vivido acá en Europa, como Alemania o Dinamarca, acá la vida es más lenta y se disfruta más. Se parece un poco a casa. Y acá se puede ver el elevador de Santa Justa, que es famoso ahora, siempre hay gente, cola para poder subir al elevador. Claro que las vistas de arriba son muy bonitas. Une el barrio de Baixa con el barrio de Chiado. Esa es como era la funcionalidad cuando lo construyeron en realidad. Y acá estoy en una de las calles más concurridas de Lisboa, que da hacia la plaza de comercio, que es donde vamos a ir ahora. Y como pueden ver, es un lugar que está siempre lleno de restaurantes, gente almorzando, comiendo, tomándose un café. Para mí esta es la calle más concurrida del centro de Lisboa. No, y la entrada a la plaza de comercio es hermosa. Miren qué postal. Y ahora estoy en la plaza de comercio, lugar que hace 200 años era el lugar donde estaba el Palacio Real de la Corona Portuguesa, pero desapareció por completo, incluyendo la biblioteca que tenía por el terremoto de hace 200 años, uno de los terremotos más fuertes de la historia de la humanidad. Y se construyó la plaza de comercio, que es lo que ven ahora. Y también fue parte del levantamiento de las Fuerzas Armadas para derrocar la dictadura que había en ese tiempo. Dictadura que en Portugal duró 41 años ininterrumpidos, y ahora es simplemente una plaza turística. What the fuck, ¿qué hace un panda en medio de la plaza de comercio? Además que ahora salió el sol, hace un calor. Pobre hombre, sacrificándose para llevar un dinero a casa. Y ahora por lo que veo, la plaza va a ser ocupada como punto de llegada para una maratón que va a haber pronto acá en Lisboa. Así que está media... bueno, siempre está concurrida esta plaza en realidad. Aquí está lleno de puestos y comercio, como vendiendo artesanía. Y a la orilla de la plaza, de toda la plaza, hay restaurantes y bares. Una zona muy concurrida. Es que caminando por Lisboa siempre te encuentras arquitectura hermosa. Vieron esta plaza. Y de repente vas caminando y te encuentras otra esquina con
restaurantes y cosas para comer. Y miren la arquitectura hermosa. Esta es la famosa Pink Street, que es llamada así solamente porque es rosada. Siempre tiene esos paraguas ahí que no sé por qué motivo estarán. Esta es la calle. De día está así tranquila, de noche está lleno de turistas y no se puede ni andar. No vengan muy temprano porque se lo van a encontrar lleno de basura y botellas tiradas en el suelo. Igual me gustaría saber qué opinan de lo que han visto de Lisboa hasta ahora y de Portugal, porque ya he subido videos de Porto, de Évora. Nosotros en Latinoamérica no sabemos mucho de Portugal en realidad, y fuera del fútbol, dejando el fútbol afuera, que todos conocen Portugal por Cristiano Ronaldo. Pero me gustaría que me dejaran en los comentarios si Portugal sería uno de los países que visitarían. Porque ya les digo, es un país muy interesante, muy lindo. Incluso hay cosas que los portugueses se parecen mucho a los latinos. Bueno, y ahora estoy en la conocida y famosa Torre de Belém, que la pueden ver a mi espalda. Torre que es símbolo cultural para Portugal, debido a su importancia histórica en la época de los descubrimientos. Desde aquí se dice que pasó Vasco da Gama en varias ocasiones. Básicamente era un puesto de control para los navíos que pasaban y entraban al puerto de Lisboa. En esta época fue donde se descubrieron para los europeos nuevas rutas de comercio en América, África, India y Asia. Además tenía una función protectora y militar debido a las condiciones geográficas que le otorgaba el río Tajo. No sé si se alcanza a ver al fondo, está el puente 25 de abril y el Cristo Rey, que es donde vamos a ir ahora para ver el atardecer. Y acá está el puente 25 de abril. La copia del Golden Gate de San Francisco, pero en realidad no es la copia, simplemente fue construido por la misma empresa. Y se llama 25 de abril porque en honor a la revolución que instauró la democracia de nuevo en Portugal. Une Lisboa con Setúbal. Además que no sé si se alcanza a percibir que detrás del puente se encuentra el Cristo Rey, que es la otra copia de Portugal. A los portugueses les gusta copiar. No, mentira. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se parece o no? Igual se parece un poco. La trataron de copiar un poquito. Lo que es yo es un sitio perfecto para sacar fotos y ver el atardecer. Vamos a ver si alcanzo a llegar al Cristo Rey y al mirador, porque ya se me está haciendo tarde en realidad. Que todavía me faltan 2 lugares que visitar, pero tengo que llegar porque el día está hermoso y el atardecer promete. Bueno, llegué al Cristo Rey. Ahí lo tienen. Por el momento me está dando la espalda. Es un complejo más o menos grande, ¿eh? O sea, todo esto es estacionamiento, que me imagino que se debe llenar en temporada. Y claro, yo pensaba que era gratis, pero no, hay que pagar. Vamos a ver, vamos a averiguar cuánto es la entrada. Vale 8 euros, ya pregunté. Y es para subir ahí arriba. Voy a dar un par de vueltas por acá por el complejo, a ver si vale la pena. Pero tiene esta cafetería esto. No podía faltar, ¿no? Su café. A tomarse un café al lado de Jesús. Es grande también, ¿ah? ¿Cuánto me dirá? Y el monumento consta de 2 partes. El pedestal, que mide 82 metros, y la estatua, que mide 28 metros. Lo que lo hace uno de los puntos más altos de la región. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se parece o no? Este monumento es uno de los monumentos más icónicos de Portugal, y por lo que estuve averiguando, el Cristo Rey está claramente inspirado en el famoso Cristo Redentor de Río de Janeiro, que está en Brasil. La idea de construirlo surgió en el año 1934, cuando un cardenal de la época visitó Brasil y quedó impresionado por la estatua de Río de Janeiro. Sin embargo, la construcción se retrasó debido a la Segunda Guerra Mundial, y lo construyeron como agradecimiento a Dios por haber mantenido a Portugal fuera de la Segunda Guerra Mundial, ya que Portugal siempre se mantuvo neutral.
De hecho, en 1940 se celebró su neutralidad. Bueno, y además está decir que el monumento se encuentra al lado del puente 25 de abril y ofrece una de las vistas más impresionantes de todo Lisboa y del mismo puente. Y es que de verdad, las vistas que hay desde acá arriba son, pero wow, hermosas. Este es el río Tajo, que desemboca en el océano Atlántico, allá al final. Y aquí está Lisboa, donde estuvimos toda la tarde. ¿Qué es eso? Se parece al Milodón que hay en la cueva del Milodón en Puerto Natales. Bueno, decidí que mejor no voy a subir porque en el momento en que me descuidé se armó una fila, llegaron dos grupos gigantes de asiáticos y turistas en general y se llenó. Así que, aparte que ahora salió el viento, así que mejor no, va a ser frío allá arriba. Con estas vistas me doy por pagado. Bueno, como pueden ver, se nubló bastante, así que vamos a ver si vamos a poder ver el atardecer esta tarde. Pero todavía nos queda un lugar por visitar, que es el Jardín do Río, que está aquí abajo. El día estuvo bien loca, llovió en la mañana, salió el sol, ahora se nubló otra vez. Portugal. Llegamos al Jardín do Río. A mí particularmente me gusta este spot porque puedo ver Lisboa, puedo ver el puente, el río y de algunas partes se puede ver también el Cristo. Hoy día está nublado, espero que en unos minutos más aparezca un rayo de sol. Bueno, con esta postal quiero cerrar el video y decirles que gracias por el apoyo y todos los suscriptores que ya tengo. De verdad que me esforcé mucho y traté de plasmarlo tal cual me lo imaginé, así que gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.